Lo que voy a decir puede parecer difícil de creer, pero PlayStation y Sony están en crisis. Y ojo, esto no viene de parte de un hater ni mucho menos, de hecho nada más lejano a la realidad. Me reconozco fan de Sony, aunque eso me pueda traer algún problema, es la realidad. Me parece que PlayStation 2 es la mejor consola de la historia, PlayStation 4 la rompió, tengo una Play 5, todo eso. Este video va a analizar un poco la situación actual de PlayStation y cómo la viene llevando en los últimos años, y de una forma constructiva para que nosotros, jugadores y consumidores, podamos tener una mirada un poco más profunda acerca del backstage de esta industria. Sé que puede parecer difícil hablar de una crisis cuando hace pocas semanas se conoció que PlayStation 5 superó el número de ventas de 50 millones de unidades vendidas, triplicando así los números de su competencia directa, que es Xbox, y si sigue esta tendencia, aparentemente superaría las ventas de PlayStation 4. El tema es que si nos ponemos a hilar fino, los últimos años de PlayStation en realidad no vienen siendo tan buenos. De hecho, pareciera que este número de ventas tan alto se da un poco por el arrastre que tuvo PlayStation 4 y lo buena que fue, más que por méritos propios de PlayStation 5. La actual generación ya está llegando casi a la mitad de su tiempo de vida. Parece mentira, pero ya pasaron un poco más de 3 años desde que fueron lanzadas en el medio de la pandemia. Ojo, hay que acordarse que por ese motivo y por la falta de componentes electrónicos debido a la alta demanda que hubo de los mismos, hasta hace más o menos 2 años PlayStation 5 estuvo con falta de stock en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. Aún así, y aunque parezca increíble, se pudo conseguir este número de ventas a pesar de las grandes dificultades que hubo para conseguir una PlayStation 5. Entonces, si tenemos en cuenta que vendieron 50 millones de unidades, aparentemente no afectó las ventas de la consola, pero a lo que sí afectó fue a sus títulos exclusivos. Y es que el catálogo de PlayStation 5 está realmente muy lejos de llegar a la calidad del de PlayStation 4. Y es que ese catálogo incluía juegos de muchísimo peso como Bloodborne, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man, Ghost of Tsushima, Days Gone, Death Stranding, Final Fantasy VII Remake y por supuesto The Last of Us Parte 2. Y sé que seguramente me estoy olvidando de alguno, pero el punto queda claro. Los exclusivos de PlayStation 4 eran calidad y cantidad al mismo tiempo. El punto acá es que lamentablemente no puede decirse lo mismo de los exclusivos de PlayStation 5, que durante sus primeros 3 años tuvo como exclusivos únicamente a Demon's Souls, Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, Final Fantasy XVI y hace unos meses Spider-Man 2. Ahora bien, en este punto alguien podría decirme, che Dylan, te estás olvidando de Miles Morales, Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok. Y tienen razón, pero al mismo tiempo no. Si bien yo jugué esos juegos en PlayStation 5, todos esos títulos también estaban disponibles en PlayStation 4. Es verdad que con algunas limitaciones, ya que corrían a 1080p con suerte y a 30 FPS, pero los podías jugar de principio a fin. Ahora bien, yo tampoco soy inocente, sé que lanzaron estos títulos en PlayStation 4 para no perderse la oportunidad de venderlos también en las más de 100 millones de unidades que vendieron de esa consola. Pero el verdadero problema es que tener que hacer que esos títulos funcionen también en ambas consolas hace que en el camino se pierda toda la innovación posible que podía tener la nueva generación. Por eso es que si bien estos 3 juegos que nombré como ejemplo son muy buenos juegos, excelentes algunos, la verdad es que son continuistas. No se nota la nueva generación en esos lanzamientos. Solo por tomar un ejemplo, God of War Ragnarok me pareció un excelente juego, con una gran historia y buenas mecánicas, pero realmente me hubiera encantado ver de qué era capaz Santa Mónica si no hubieran tenido que lidiar con el peso de que salga también en PlayStation 4, que recordemos es hardware del año 2013. En fin, a lo que voy es que el salto generacional en estos títulos fue inexistente. Y si me preguntan a mí, me parece una verdadera oportunidad desperdiciada. Por otro lado, yo entiendo que alguien me puede decir, bueno Dylan, pero ojo que todos esos juegos que nombraste de Play 4 no salieron durante los 3 primeros años de la consola. Y sí, ahí tienen razón. Pero es que la generación anterior cerró tan pero tan arriba que me resulta a mí por lo menos súper anticlimático el arranque de la nueva generación. Recordemos que tuvimos que esperar 3 años para obtener un título como Marvel's Spider-Man 2 que aprovecha toda la tecnología de la consola. Y como si eso fuera poco, el futuro de los títulos de PlayStation no parece demasiado prometedor. Y acá está el mayor problema. PlayStation parece haber perdido un poco el rumbo en cuanto al desarrollo de juegos exclusivos. Después del gran éxito que fue PlayStation 4, Sony parece no saber qué más hacer con sus juegos. Y es que si nos ponemos a repasar todos los títulos de Play 4 que nombré, nos vamos a dar cuenta de algo.
Son todos juegos de acción-aventura en tercera persona, con mecánicas de disparo o combate cuerpo a cuerpo, con grandes tintes cinematográficos y largas escenas cinemáticas entre una sección de gameplay y la siguiente, y por supuesto un gran peso de la narrativa. Ahora, me pregunto y les pregunto, eso que nombré, todos esos detalles, ¿están mal? ¿Está mal que los juegos de PlayStation sean todos así? Para mí la respuesta es que no, definitivamente no está mal. Es que al fin y al cabo esa es la fórmula que nos enamoró en tantos títulos de PlayStation, lo que se conoce como el blockbuster del gaming. Y para mí, a esta altura esto es un sello de calidad PlayStation Studios y cuando me siento a jugar un juego de ellos, más o menos sé a lo que me voy a encontrar. Pero ojo, por estos mismos motivos, también le caben críticas a estos lanzamientos. Principalmente las críticas giran en torno a la poca variedad y cuán similares son todos los juegos entre sí. Esto lo que significa es que es un problema de falta de innovación para Sony, que empezaba a verse repleta de juegos muy parecidos el uno con el otro, saturando así su propio mercado. Entonces, PlayStation y Sony, identificando correctamente este problema, decidieron salir a buscar una solución para el mismo. El tema es que fueron a buscar esa solución al lugar equivocado. Primero vamos a dar un poco de contexto. Durante 2020, como ya todos sabemos, la pandemia obligó a que gran parte de la población se quedara en sus casas. Y esto afectó gravemente a sectores económicos como el turismo o el comercio en ciertas partes, pero también significó que mucha gente se quede en sus casas con muchísimo tiempo libre, generando así una demanda extraordinaria, nunca vista, de contenido para entretenerse. Esto afectó positivamente a redes sociales, creadores de contenido, streamers y por supuesto a la industria del videojuego, que tuvo uno de sus momentos de mayores ingresos durante esa época. En el gaming, el foco principal durante esta época estuvo puesto sobre los juegos como servicio. Acá vale la pena aclarar de qué hablamos cuando hablamos de juegos como servicio. Estos son juegos que en vez de requerir un pago único para acceder a todo el contenido que tienen para dar, buscan formas alternativas de monetización que a largo o mediano plazo son más redituables. Muchas veces el acceso al juego es gratuito, es decir, free to play, y se utilizan pases de batalla, monedas virtuales, loot boxes u otras mecánicas para acceder al contenido. Buscan tener constantemente enganchado al jugador con nuevo contenido prácticamente todas las semanas, haciendo que el jugador esté la mayor cantidad de tiempo posible en ese servicio, o mejor dicho, juego. Grandes ejemplos de esto son Warzone, FIFA con Ultimate Team y por supuesto Fortnite. Ojo, a veces solo ciertos elementos del juego como servicio están incluidos en algunos juegos, pero el hecho de buscar la máxima ganancia posible hace que terminemos con desastres como el juego de Avengers teniendo un pase de batalla y siendo un juego como servicio que cierra 1 o 2 años después, o cosas totalmente ridículas como tener a Messi y Neymar en la misma squad junto a Groot y a Nicki Minaj en Call of Duty. A lo que viene este video es que Sony se dio cuenta de este fenómeno y notó que estaba principalmente ocupado por empresas que no son parte del círculo first party del gaming como sería Microsoft, Nintendo y por supuesto Sony. Y en este contexto, Sony decidió ser parte de la fiesta aunque llegue tarde. El tema es que PlayStation no tuvo el timing suficiente para notar que una vez que la pandemia pasara y la gente volviera a sus actividades normales, la demanda de ese contenido caería. Y esto que digo resulta lógico si tenemos en cuenta que desde hace un tiempo el gaming compite directamente con las redes sociales, los servicios de streaming y otras formas de entretenimiento. Y acá me pueden decir, pero ¿cómo compiten directamente si son todas formas de entretenimiento completamente distintas? Bueno, es que en este caso la competencia entre el gaming y las otras formas de entretenimiento no es por tu dinero, sino por tu tiempo y tu atención. Esto se traduce en un capítulo más de Netflix, una partida más de Warzone o 10 minutos más de TikTok antes de ir a dormir. Básicamente lo que quiero decir es que una vez que la pandemia se dejó atrás y que la gente volvió a sus actividades laborales, académicas y sociales con normalidad, la demanda de esos contenidos cayó notoriamente. Y es que hoy pareciera que no alcanzan las 24 horas del día para estar al tanto de todo lo que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecernos. El gran error de quienes toman las decisiones en esas industrias fue el de aumentar exponencialmente la oferta de entretenimiento pensando que del otro lado todavía iban a encontrar a una audiencia igual de hambrienta de contenido. Y ese es un error en el que cayó Marvel con sus series y películas, el streaming que ya no reúne tanta gente y por supuesto Sony saliendo a anunciar una cantidad ridícula de juegos como servicio que se lanzarían en un futuro cercano.
Aparentemente, Sony quiso combatir la falta de variedad de sus títulos con experiencias multiplayer, saliendo directamente a competir con títulos ya instalados. Por eso, y ante la presión que generó la adquisición de Bethesda y Activision Blizzard por parte de Xbox, Sony, de una forma inesperada, decidió comprar Bungie, aunque ésta mantendría su independencia creativa. Cabe aclarar en este punto que Bungie es una desarrolladora principalmente conocida por haber desarrollado los 3 primeros títulos de Halo para Xbox que junto a Call of Duty revolucionaron la escena de los shooters multijugador en consola, y que también desarrolló años después Destiny, un título que incursionó en los juegos como servicio incluso antes de que esa categoría existiera. Básicamente, Sony quiso contar con toda la experiencia de esa desarrolladora para potenciar los desarrollos de sus propios juegos como servicio, los cuales serían al menos 12 títulos entre los que se encontraba el multijugador de The Last of Us. Y hago bien en hablar en pasado, ya que recientemente se anunció la cancelación de ese título y yo no podría estar más feliz por eso. Y antes de que me ataquen los fans del modo facciones de The Last of Us original, me parece necesario aclarar que sí, me parece una pena quedarse sin ese contenido, pero al mismo tiempo no me parecía correcto enfocar los esfuerzos y el talento de un estudio tan reconocido como Naughty Dog en juegos como servicio, cuando ellos mismos lograron su renombre en esta industria a través de títulos tan vanguardistas desde el aspecto narrativo como Uncharted y The Last of Us. Hay que tener en cuenta que la producción de juegos a los que un estudio no está acostumbrado requieren muchísima inversión no solo en tiempo sino también en recursos. Y es por esto que Naughty Dog hace tiempo que parece que se convirtió solo en un estudio que se dedica a sacar remakes y remasters de sus propios juegos. Por otro lado, ¿qué pasó con Bungie y el resto de los desarrollos de ese estilo? Bueno, al día de hoy no hay más cancelaciones confirmadas, y de hecho Bungie confirmó en mayo de este año el lanzamiento de Marathon, su nuevo juego. Pero lo que sí es cierto es que Bungie aparentemente no estaría cumpliendo con sus objetivos financieros, lo que haría que Sony pueda empezar a tomar decisiones en Bungie dejando de lado su acuerdo de independencia creativa. Por otro lado, reconocidos insiders de la industria han confirmado que existe cierto malestar entre los estudios de Sony por su giro hacia el desarrollo de juegos como servicio. Entonces, si se toma todo esto en cuenta, y además se considera el hecho de la cancelación del título multijugador de The Last of Us, y por supuesto la renuncia de Jim Ryan, presidente de PlayStation, podemos empezar a sospechar que posiblemente PlayStation desista de este cambio de rumbo tan brusco hacia juegos como servicio, cosa que, entre nosotros, espero que así sea. De todas formas, por más que exista un nuevo cambio de rumbo hacia el estilo original de PlayStation, esta incursión en otro tipo de experiencias definitivamente no va a ser gratuita. Y es que de forma parecida a lo que dije respecto a Naughty Dog, el hecho de poner a trabajar a sus propios estudios en juegos tan diferentes de los que saben desarrollar se traduce en un catálogo de exclusivos aún más vacío para la consola de Sony, al menos en el corto plazo. Cabe recordar que para este 2024 tiene anunciado solo Helldivers 2, Rise of the Ronin y la continuación de Final Fantasy VII Remake, aunque por supuesto este último pertenece a Square Enix y no a los estudios de Sony. Por último, quisiera agregar que en el reciente hackeo a Insomniac se reveló no solo gameplay del próximo juego Wolverine, el cual no voy a poner en este video porque no tengo ganas de que me bajen el canal, sino que además se revelaron cifras de ventas y costos de desarrollo de los juegos de PlayStation. Sin extenderme demasiado en este punto, se dio a conocer que Marvel's Spider-Man 2 costó aproximadamente $300 millones. Esto es una cifra exorbitante por donde se la mire, y hace que el juego deba vender 6 millones de copias a precio completo para cubrir sus costos de desarrollo, siendo un objetivo insólito para la amplia mayoría de desarrollos AAA, pero que aparentemente estaría cerca de conseguirse. Para ponerlo en claro, hasta que Spider-Man 2 no haya vendido 6 millones de unidades, ni Insomniac ni Sony van a haber visto ni $1 de ganancia. Esto nos habla de que los costos de producción de los juegos AAA se están yendo por las nubes. Y esto no es algo para tomar con liviandad, porque atenta contra la sostenibilidad entera de este medio. Y si se contrasta este dato con el dato de las 50 millones de unidades vendidas de PlayStation 5, es mucho más fácil entender por qué creo que PlayStation está en una crisis. Además, cuando la nueva generación se lanzó, se decidió de forma unánime subir el precio de los lanzamientos de $60 a $70. Esto es una medida apática por donde se la mire, y como si fuera poco, recientemente se aumentó el precio de las consolas y de los servicios de suscripción.
Y esta tendencia parece que crece cada vez más, ya que de los documentos filtrados de Insomniac también surge la idea de PlayStation de llevar en los próximos años los juegos a $100. Entonces, pareciera ser que a pesar de que los jugadores pagamos cada vez más y de que los juegos generan cada vez más ganancia, superando a industrias como el cine o la música, pareciera ser que nunca es suficiente, y que la avaricia de quienes dirigen esta industria está empezando a poner en riesgo el arte que muchos amamos. En fin, todos estos datos en principio no resultan demasiado alentadores sobre el futuro de Sony y PlayStation, aunque si tengo que recalcar algo positivo, diría que lo bueno es que la compañía parece haberse percatado de que existe cierto desencanto por parte de los fans y los desarrolladores. Este cambio de rumbo por parte de Sony hacia los juegos como servicio definitivamente no parece ser el apropiado para una publicadora y desarrolladora que ya contaba con un sello de calidad propio y con tanta identidad. Es indudable que Sony necesitaba un cambio, pero definitivamente este cambio tan radical no era el indicado. Es verdad que los desarrollos de los juegos se están volviendo cada vez más caros, haciendo que peligre la sostenibilidad de la industria entera, pero no por eso debe perderse la identidad de los estudios que nos han dado juegos únicos, aventuras que llevamos en nuestros corazones hasta el día de hoy. Sony y PlayStation tienen que innovar, por supuesto, tienen que mejorar, tienen que crecer, tienen que hacer cosas nuevas, claro que sí. Pero de ninguna manera Sony tiene que correr atrás de una moda simplemente para obtener más ganancia, descuidando así los juegos que hicieron que PlayStation se convierta en el clásico que es hoy para tantos jugadores. Hasta acá el video del día de hoy. Sé que este es un video con una opinión un tanto polémica, por eso me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Te invito además a que me dejes un like y te suscribas para más contenido como este, y que me sigas en Twitter, que lo voy a estar dejando por acá, para que tratemos de construir entre todos nosotros una linda comunidad para poder charlar de estos temas. Te mando un abrazo, muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Dylan, esto es lo que nadie pidió. Chao.